Bien, muy buenas tardes con todos. Continuamos con los cursos pre-congreso de este cuarto Congreso Ecuatoriano de Protección Radiológica y segundo Encuentro Internacional de Protección Radiológica en Medicina, Nuevas Tecnologías. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a Annalise López Espinosa. Ella es presidente de la Asociación Paraguaya de Protección Radiológica, licenciada en física, máster en física médica, es tesista de la especialidad en protección radiológica, auspiciada por el OIEA, físico médico del Centro Oncológico Revita, físico médico y actual oficial de protección radiológica del Departamento de Oncología Radiante del Instituto Nacional del Cáncer en Paraguay. Es encargada de la cátedra de la licenciatura en física médica del Departamento de Física y, bueno, como dije al inicio, es la actual presidente de la Asociación Paraguaya de Protección Radiológica. Annalise, qué gusto volver a verla ahora por Zoom. Tuvimos la oportunidad de haber compartido el Plan Punta Cana en República Dominicana y, bueno, muy gustosos de que pueda compartir con nosotros en este curso precongreso. Así que le dejo con la sala. Bueno, muchísimas gracias, Juan Miguel, por la invitación. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Yo les voy a presentar hoy día, vamos a probar. Entonces, ¿qué es la idea que pretendemos ver en estas casi 120 minutos? Es principios fundamentales de protección radiológica, un breve repaso de ello. La técnica de tratamiento con radiaciones ionizantes de alta energía, en radioterapia específicamente, este curso estaba abocado a radioterapia externa. La cadena de la radioterapia y la radioterapia de hoy versus las anteriores o la radioterapia, entre comillas, antigua, digamos, ¿verdad? Y qué tenemos de herramientas tecnológicas hoy en día para apoyar esa protección radiológica al paciente, ¿sí? Bueno, entonces, como la mayoría conocemos esta documentación del OIEA, es el GSR parte 3, que son los requisitos de seguridad generales, ¿verdad? Que establecen, digamos, las normas para la protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación, pero dentro de ellas nosotros podemos ver, digamos, estos tres tipos de exposiciones de prácticas planificadas, ¿cierto? Tenemos la exposición médica, la exposición ocupacional y la exposición del público, ¿sí? Hoy en día nosotros nos convoca, digamos, a lo que yo quiero presentarles hoy en día es la de la exposición médica, ¿sí? Entonces, en cada una de estas exposiciones que vemos aquí, nosotros sabemos que los principios fundamentales de protección radiológica aplicados son la justificación, la optimización y el límite de dosis. Cada uno de estos requisitos de esta guía que nosotros vemos en el lado izquierdo de la pantalla tiene unos requisitos fundamentales respecto a cada uno de estos principios fundamentales, ¿cierto? Entonces, lo que sí también sabemos es que nosotros tenemos solamente dos principios aplicados en cuanto a la exposición médica, ¿sí? Entonces, recordar un poquitito que la exposición médica es aquella exposición de un paciente, ya sea para un diagnóstico o para un tratamiento, en este caso con radiaciones ionizantes, ¿sí? Entonces, nosotros vemos aquí, creo que se ve toda la pantalla, ¿verdad? ¿No es cierto? Se lee bien, requisito 38, ¿verdad? Acá, bien. Requisito 38, las responsabilidades del titular de licencia, en este caso, de la autorización o de la licencia respecto a las exposiciones médicas, ¿sí? En tal sentido, nosotros en Paraguay, creo que la mayoría de los países también, dentro de la categorización de una práctica planificada, el uso médico de las radiaciones en radioterapia está categorizada como muy alto riesgo o categoría 1, ¿verdad? Por lo tanto, el tipo de autorización que le corresponde es una autorización por licencia. Entonces, haciendo un recordatorio, digamos, de este requisito 38, decimos de que este titular de esa autorización por licencia respecto a las exposiciones médicas tiene la responsabilidad de toda la protección radiológica del paciente, ¿sí? Es responsabilidad del médico derivante, o en este caso tratante, ¿sí? Es el que justifica esa exposición médica, en este caso, es el que justifica ese tratamiento de radioterapia, ¿sí?
La exposición médica ha sido justificada, el paciente o el representante legal autorizado debe ser informado de los beneficios y riesgos de esta exposición, en este caso de este tratamiento, ¿sí? Tanto los médicos, físicos médicos, radiólogos y cualquier otro profesional de la salud con funciones específicas en relación a la protección radiológica de los pacientes en un procedimiento, tiene que tener una especialidad específica de ese procedimiento. Este es un requerimiento de esa GSR parte 3. Entonces, el médico en este caso tratante tiene una especialidad de oncología radiante. El físico médico tiene una especialidad o tiene un ámbito de aplicación o ha trabajado durante varios años en el área de radioterapia. Un tecnólogo médico tiene una capacitación exclusiva, digamos, cómo hacer el trabajo, digamos, con un paciente en radioterapia. Siguiendo con esos requisitos, dice, debe estar disponible una suficiente cantidad de médicos y personal paramédico entrenado, ¿sí? Para radioterapia, procedimientos radiológicos de diagnóstico y procedimientos intervencionistas guiados por imágenes, la calibración, la dosimetría y la garantía de calidad. Esto significa que incluye pruebas de aceptación y comisionamiento de los equipos, se realiza bajo la supervisión de un físico médico cualificado, ¿sí? Esto es de momento genérico, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos enfocados ahora, hoy en día, mejor dicho, en la parte de radioterapia, ¿sí? Justificación de las exposiciones médicas. Las partes relevantes deben asegurar que las exposiciones médicas estén justificadas. En ese sentido, este documento del ICRP nos dice que tenemos 3 niveles de justificación. El uso médico de la radiación, es decir, es necesario emplear radiación, en este caso el paciente ha pasado por una evaluación de cuál es la mejor técnica terapéutica ante su enfermedad oncológica. Eso puede ser 3 caminos, ¿no es cierto? Cirugía, quimioterapia o radioterapia, sean unas por vez o juntas. Entonces, allí tenemos el primer nivel de justificación. El procedimiento radiológico como tal, que sería la técnica de radioterapia, y en este caso es una radioterapia, digamos, individualizada para ese paciente en particular, ¿sí? Otro de los requisitos habla sobre la optimización de la protección y seguridad. Una vez que nosotros tengamos esa radioterapia justificada por su médico, existe lo que se llama una prescripción, ¿verdad?, de la dosis de tratamiento, que va a depender, por supuesto, del tipo de patología, de la clínica del paciente y demás. Entonces, por ejemplo, tenemos procedimientos o prescripciones que están dadas, por ejemplo, para un cáncer de mama, procedimientos que están dados para un cáncer de próstata, de cabeza y cuello, etc. La dosis recae, la prescripción de la dosis recae en la responsabilidad del médico. Ahora bien, una vez que tenemos justificado, nuestro segundo pilar es la optimización, ¿sí? Entonces, en radioterapia tenemos también nuestras maneras de hacer esa optimización del tratamiento como tal, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que el titular y los médicos deberán asegurar que la protección y seguridad está optimizada para cada exposición médica. En estas subsecciones, nosotros podemos decir de que cada una de estas etapas que nosotros vemos aquí forman parte de este pilar, de la optimización. Entonces podemos tener diferentes maneras de optimizar, teniendo en cuenta, por ejemplo, consideraciones de diseño del equipamiento, de consideraciones operacionales, que son la rutina diaria, calibración de fuentes y equipamientos, dosimetría de pacientes, niveles de referencia, en este caso diagnóstica, ¿sí? Garantía de calidad y restricciones de dosis, ¿sí? Hay una parte que esto que está agregado aquí, porque hoy en día vamos a ver de que la radioterapia va guiada por imágenes, ¿sí? Y también son dosis de radiación a los cuales se expone el paciente. Entonces, básicamente, radioterapia es tratamiento con radiación ionizante de alta energía, ¿sí? Las consideraciones operacionales que nosotros podemos tener en la parte de radioterapia es la que dice ahí, ¿verdad? Todas estas son derivadas de ese requisito de optimización del GCR parte 3. Los médicos, cooperando con radiólogos, físicos médicos, radiofarmacéuticos, si hubiere, radioquímicos, etcétera, tienen que asegurar, esto es genérico, ¿no?, de ese requisito. Tienen que asegurar en relación a la exposición terapéutica que la exposición de los ORs, en radioterapia usamos mucho este término que significa órganos a riesgo, ¿sí? El órgano a riesgo es aquel
que es el órgano circundante a la zona a tratar. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si tenemos una lesión o un tumor que sea un caso de próstata, por ejemplo, ¿sí? Los órganos a riesgo allí serían el recto, las cabezas femorales, la vejiga, etcétera, ¿sí? Entonces, esta exposición a órganos a riesgo durante la radioterapia permanezca según Lara, es decir, tan bajo como razonablemente sea alcanzable, ¿sí? Pero manteniendo la entrega de dosis requerida al volumen tumoral o al volumen de planificación de tratamiento, que vamos a verlo más adelante. Blindaje de órganos debe ser usado cuando sea posible y apropiado, teniendo en cuenta lo primero, ¿sí? Es decir, nosotros debemos hacer, vamos a verlo más adelante, una técnica de planificación de tal manera a que el órgano de riesgo reciba la menor dosis posible, tan baja posible, de tal manera a no comprometer ese volumen que se considera o que se pretende irradiar, ¿sí? Y una vez más dice que el paciente debe ser informado de los posibles riesgos que pueda tener adheridos a ese tratamiento radiante, ¿sí? Efectos secundarios, etc. Bien, entonces, en la optimización, otro de los ítems era la calibración de los equipos emisores de radiación ionizante. Si bien en el diagnóstico médico nosotros podemos ver o hacer, digamos, como físicos médicos, controles de calidad para evaluar, digamos, esa balanza entre calidad de imagen y dosis entregada, en radioterapia se vuelve mucho más preciso, ¿sí? Y las guías son mucho más estrictas. ¿Por qué? Porque las dosis que nosotros entregamos pueden causar efectos deterministas, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, uno de los miembros importantes del equipo de trabajo es la figura del físico médico, ¿verdad? Entonces, que tiene varias tareas. Una de ellas, como ya hablamos un poquito más adelante, al inicio, de esas pruebas de aceptación o de comisionamiento del equipo, en este caso, en un acelerador lineal. Es decir, se encarga de realizar o verificar, ¿verdad?, todos los datos que puedan ser útiles para que pueda alimentar a algo que se llama sistema de planificación de tratamientos. Entiéndase, medición de dosis a diferentes tamaños de campo, a diferentes profundidades, etc. Y las demás pruebas adicionales, dependiendo del algoritmo de cálculo que se emplee, ¿no? Entonces, en este sentido nos dice, el físico médico deberá asegurar que las calibraciones de fuentes usadas para exposición médica, usando protocolos internacionalmente aceptados. Nosotros en radioterapia utilizamos el TCR 398, ¿cierto? Bien. La calibración del equipo de radioterapia, llevado a cabo en el tiempo de comisionamiento del equipo antes de su uso clínico, después de cualquier procedimiento de mantenimiento que podría afectar la dosimetría o los intervalos aprobados por la autoridad reguladora si el país tuviera una norma específica en cuanto a la práctica dada, ¿sí? Esté sujeto a una verificación independiente antes de su uso clínico. También deberá asegurar que la calibración de los dosímetros y detectores empleados sea trazable a un laboratorio de dosimetría. Entonces aquí nosotros tenemos una figura de referencia, digamos, de algunas cámaras de ionización que nosotros utilizamos al momento del comisionamiento del equipo, como también en las verificaciones siguientes. Estas cámaras deberán tener un factor de calibración hecho por un laboratorio al menos secundario de calibración dosimétrica, por un certificado de calibración de las condiciones de calibración, y esos datos son utilizados, digamos, en nuestra clínica para esa cámara de campo, ¿sí? Ok, entonces, un equipo calibrado dentro de las tolerancias que lo dice el TECDOC 1151 y sus actualizaciones, dentro del más o menos 3%, ¿no es cierto? Con una cámara calibrada en un laboratorio como tal. Entonces, lo que nosotros ahí estamos garantizando es de que esa dosis que al inicio hizo la prescripción el médico va a tener o va a estar, digamos, dentro de una incertidumbre aceptable, de tal manera a lograr ese tratamiento terapéutico del paciente, ¿sí? Y así también trabajar con dosis, digamos, reales en cuanto a la protección del órgano sano.
Siguiendo con alguna consideración operacional de optimización, nos dice dosimetría del paciente. Entonces, aquí, lo vemos aquí, el ICRO 50, que contiene, digamos, las herramientas necesarias para prescribir, registrar y reportar todo lo que sea relacionado a la dosis con, en este caso, terapia de un haz de fotones, es decir, con radioterapia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se definen todas las definiciones de volúmenes, entiéndase lo que se refiere a órganos de riesgo, lo que se refiere a el CTV, que sería un Clinical Tumor Volume, ¿sí? Y el PTV, que sería el volumen de planificación, ¿cierto? Entonces, cada una de esta figura ilustrativa que ven acá, por ejemplo, esta partecita roja es lo que uno tiene que irradiar, ¿sí? Ese volumen es realizado o contorneado, como solemos decir en la jerga, por así decirlo, por el médico radioterapeuta en una tomografía del paciente, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos esta zona a tratar que tiene adherido un órgano en riesgo, que en este caso es el corazón, y los dos pulmones, ¿sí? También tenemos acá muy cercano, por ejemplo, la médula. Por lo tanto, la idea o el arte de la radioterapia es entregar una dosis de tal manera a que logre una buena cobertura tumoral y una protección lo suficientemente considerable a estos órganos, y vamos a ver lo que tenemos para hacerlo, ¿sí? En cuanto a la dosimetría del paciente, también nos dice que el titular además deberá asegurar que la dosimetría del paciente utilicen dosímetros calibrados y se siguen protocolos internacionalmente aceptados. Entonces, al inicio hablábamos algo de calibración, ¿sí? Entonces, en radioterapia nosotros utilizamos el, el, la guía de práctica, ¿sí? El TRS 398, en el cual nosotros digamos que verificamos lo que llamamos calibración absoluta del acelerador lineal, ¿verdad? Porque el acelerador lineal tiene, o los planes, digamos, son calculados de tal manera que nos da un valor de unidades monitor. Esas unidades monitor son equivalentes, o debieran ser equivalentes, a una medida de dosis absorbida en un maniquí de referencia, como en este caso es el agua, y en un punto de referencia. Entonces, el código de práctica nos dice cómo hacer ese matching, digamos, entre las dos cosas, ¿sí? Y así es que llegamos a que, por ejemplo, un centigrade es igual a una unidad monitor en el punto máximo, ¿sí? Eso es en cuanto a dosimetría física, ¿sí? De las. Ahora bien, cuando nosotros hacemos esa planificación de tratamientos, que vamos a verlo, también es necesario que se verifique que la entrega del tratamiento sea realizada en el lugar planificado. Es decir, que la isodosis que se requiere esté en el lugar que se requiere, ¿sí? Por lo tanto, existen otros tipos de detectores, ¿sí? Que se utilizan, como es lo que ven aquí, que es un arreglo de diodos, ¿sí? En el cual se puede hacer una verificación tridimensional de las dosis a entregar en un cierto plano, ¿sí? Calculado. Y acá tenemos otro también que se utiliza, por ejemplo, para haces más pequeños como, como los empleados de las técnicas de radiocirugía. Entonces, son detectores que tienen una resolución espacial mucho más pequeña, ¿sí? Y que después de hacerse la clarificación de tratamientos, uno puede evaluar cómo están esas dosis y versus la ubicación a través de una herramienta que es el índice gamma, que los físicos médicos lo conocemos muy bien, digamos, ¿cierto? Entonces, cada una de estos equipos, elementos, que forman parte, digamos, de lo que se llama dosimetría del paciente, es que cada plan, una vez realizado, pasa por el control de cualquiera de los equipos que uno tiene disponible en la clínica y verifica si es que realmente se reproduce el plan de tratamiento en la entrega del acelerador lineal, ¿sí? Entonces, como vimos al principio, las exposiciones médicas no utilizan un límite de dosis, es decir, siempre decimos, el paciente está justificado y optimizado y no aplica el límite de dosis. En radiodiagnóstico, nosotros tomamos mucho en cuenta los niveles de referencia, ¿sí?
que finalmente son un índice de dosis que caracteriza a una situación en particular o a una técnica radiológica particular, dependiente de nuestros procedimientos y del equipamiento. Entonces, hoy en día se trabaja mucho en establecer esos niveles de referencia en radiodiagnóstico para que uno pueda, digamos, evaluar si es que está como en un rango medio de las dosis que recibiera un paciente al hacerse una exposición médica para diagnóstico, una radiografía de tórax, una tomografía, mamografía, etc. En radioterapia nosotros utilizamos algo que se llama restricciones de dosis, ¿sí? O los famosos constraints de dosis, ¿verdad? Que más que nada son una dosis límite equivalente al órgano, ¿sí? Es una dosis equivalente. Es decir, superado ese valor, ¿sí? Tenemos la certeza de que va a ocurrir un efecto determinista. A esos efectos deterministas, que son, digamos, cuantificados por medios de modelos radiobiológicos, se les conocen como endpoints, ¿sí? Y las tablas de radiobiología que utilizamos para evaluar esas dosis equivalentes, como lo vemos aquí, en una herramienta que utilizamos en radioterapia que se denomina histograma dosis-volumen. Lo que nos muestra este gráfico de aquí es de que qué porcentaje del volumen, entiéndase, lo que está en negro, como acá lo dice, es el PTB, es el volumen que yo quiero tratar, ¿sí? Que tenga la mejor cobertura posible. Y existen también requisitos o requerimientos para evaluar esa cobertura, que estarían entre que al menos el 95% de este volumen a tratar reciba por lo menos el 95% de la dosis, ¿sí? En este caso, lo que mostramos aquí es la dosis de una sesión, por ejemplo, de 2 Gray, ¿sí? Entonces, el límite superior de esto es una dosis máxima para evaluar ese plan, que recae entre al menos 105 o 107% de esa dosis de prescripción, ¿sí? Y eso es mi rango de evaluación al PTB. Ahora bien, la protección radiológica del paciente en radioterapia recae en la protección radiológica de sus órganos sanos. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que este órgano sano, que por ejemplo es la laringe, esto que están acá son las parótidas derecha e izquierda, ¿sí? Esto que está aquí es el trombos y así sucesivamente. Tienen también una cierta distribución de dosis, es decir, existe un volumen irradiado. Entonces tenemos que, por ejemplo, aquí nos dice de que para esto, por lo menos, qué sé yo, el brainstem tiene un volumen irradiado del 40% de más o menos 0,3 Gray. O, si vemos en dosis máxima, 1 Gray. Así sucesivamente para los demás órganos. Entonces lo que uno hace en la evaluación del plan es evaluar este conjunto de estructuras de órganos de riesgo y también el PTB, ¿sí? Entonces, como siempre lo repito, el arte de la radioterapia es lograr que el tumor tenga cobertura aceptable en ese margen que hablamos, entre el 95% del volumen irradiado, al menos el 95% de la dosis prescripción, y un máximo de 105-107%, ¿sí? Y que las dosis del órgano sanos circundantes, estos que están aquí, sean tan bajas como razonablemente sea posible. Y aquí entra otra figura fundamental dentro de la evaluación de un plan que vamos a ver, que es el médico tratante, ¿sí? Entonces, la pregunta, digamos que, ¿verdad? ¿Por qué usamos radioterapia? ¿Por qué usamos altas dosis? ¿Y por qué utilizamos fraccionadas? Entonces, el tejido humano se compone de células, las cuales tienen un ciclo celular, que es la que vemos aquí, definido en función del tipo de célula. Entonces, dependiendo del tipo de célula, entra en un ciclo celular, ¿sí? Y pasa por cada uno de estos estadios, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, la fase S, la fase G2, la fase de la mitosis, G1, etc., ¿sí? Dependiendo de en qué etapa está o en qué fase está, y dependiendo de esto, reciba la dosis de radiación, entonces uno puede tener o puede graficar, digamos, algo que se llama curva de supervivencia o fracción de supervivencia en función a la dosis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos esta curva que está en roja, que es una célula irradiada entre G2 y M.
¿sí? Entonces, en esta etapa, la célula es mucho más radiosensible. Después tenemos una caída menos abrupta si está en G1, si está en S2 precoz o en S tardía, ¿sí? Por lo tanto, significa que ese ciclo celular, como se repite, entonces nosotros, o mejor dicho, la célula puede terminar en que después de recibir la radiación ionizante, tenga una reparación perfecta, una reparación mal hecha, pero la célula sobrevive, es decir, sobrevive mutada, ocurre una muerte celular debido a una inviabilidad de la reparación. Una célula que tiene un ciclo celular sano representaría un ciclo celular normal y tendría todos sus mecanismos de detección del daño y de reparación del daño en orden, por así decirlo. Sin embargo, una célula cancerígena, ¿sí?, tiene su ciclo celular alterado y por lo tanto se aprovecha este ciclo celular alterado para que la célula no pueda reparar del daño, es decir, pueda eh, finalmente cumplir la finalidad de esa radioterapia. Por supuesto que existen otros, no solamente la etapa del ciclo celular, sino otros parámetros, como por ejemplo la oxigenación del volumen y es variable, digamos, en esta fracción de supervivencia si es que tenemos una célula hipóxica o no. Entonces, esto es la base de la radiobiología en radioterapia. Lo que buscamos es destruir al tumor, ¿sí? Pero tenemos al lado un órgano sano que tiene ese ciclo celular sano y por lo tanto requiere un tiempo de reparación debido a esa dosis de radiación empleada. Y entonces el mecanismo, digamos, que utilizamos dependiendo del tipo de patología es esa radioterapia fraccionada, ¿sí? Por ejemplo, 50 Gray en 25 días. Eso se traduce a entregar sesiones de 2 Gray cada día, de tal manera a que podamos lograr esa destrucción o inviabilidad del tumor, ¿sí?, versus la reparación de una célula sana que tiene este ciclo celular y también, por supuesto, tiene su propia fracción de sobrevida. Ok, entonces, para mostrarles, ¿verdad? Tenemos un flujograma de trabajo en radioterapia. Existe primeramente, que esto después se va a traducir a una cadena de radioterapia. Existe entonces una primera parte que es la prescripción del tratamiento, la simulación, la planificación, la evaluación, la verificación dosimétrica y el inicio del tratamiento. La prescripción recae en el principio de la optimización. La simulación, la planificación recae en el principio de la optimización. Luego la evaluación, la verificación dosimétrica y finalmente el inicio del tratamiento, ¿sí? Y aquí también va a depender de qué herramientas tenemos y con quiénes más trabajamos, de tal manera a sobreguardar esa protección al paciente. Ok, entonces, estas son imágenes bastante ya rebuscadas y antiguas, como se dice, ¿verdad? Los primeros inicios de la radioterapia. Hoy en día nos pasamos a la era de los aceleradores lineales, es decir, a un generador de rayos X de alta energía, pero empezábamos también con fuentes radiactivas, por ejemplo, fuentes radiactivas de cobalto, ¿sí?, encapsuladas en estructuras metálicas con sistemas de protección física y radiológica, que tenía un sistema de shatter para liberar, digamos, una fuente. Y lo que se hacía era un tiempo calculado por el físico médico en función de una dosis prescripta por el médico y a una profundidad asumida, ¿verdad? Entonces, hacíamos lo que llamábamos la radioterapia 2D, la radioterapia en un plano, ¿sí? Y las dosis eran calculadas en ese plano con ese tamaño de campo, ¿sí? Entonces, el cálculo era mucho más simple. Pero también nos imposibilitaba, digamos, de realizar una radioterapia que sea más optimizada, ¿cierto? Porque si bien teníamos plena llegada, por así decirlo, a la zona a tratar, también teníamos plena llegada a los demás órganos de riesgo que no podían contar con algún tipo de protección, ¿no? Después, con el tiempo, se fueron desarrollando, por supuesto, algunas bandejas para tamaños de campos asimétricos y demás, camino a la optimización del tratamiento. Hoy en día, la mayoría de nuestros servicios cuenta con aceleradores que tienen
otros sistemas de colimadores que son los que denominamos colimadores multiláminas. Los colimadores multiláminas tienen aproximadamente de a 1 centímetro o a 0,5 centímetros de espesor, de tal manera a que pueda, digamos, tomar la forma, como ven ustedes aquí, de la zona a tratar, ¿sí? En una proyección, por supuesto. Entonces, lo que hacemos en el proceso de planificación hoy en día es moldear estas estructuras metálicas, que son los colimadores multihojas, a la forma del tumor. De esa manera, entonces logramos una mayor protección a esos órganos sanos circundantes que vimos. Entonces, vamos haciendo un trabajo más optimizado y la dosis que reciben esos órganos de riesgo son mucho menores, ¿sí? No podemos hablar de una dosis recibida cero porque es una radiación de alta energía y estos colimadores multihojas tienen algo que se llama un factor de transmisión que también se verifica al momento de hacer ese comisionamiento. Y de hecho es un parámetro empleado para el comisionamiento y la caracterización, digamos, de las, ¿no? Otro que también nos pasa con los aceleradores lineales es que ya no son una fuente radiactiva, ahora son un generador de radiación ionizante de alta energía y de una arquitectura robusta, excepto los gamma knife que se siguen utilizando para tratamientos estereotáxicos. Claro. De esos accesorios que permiten moldearse a la forma que ya les hablé, que se denominan colimadores multiláminas, sistema de imagen adherido, ya sea en haces de megavoltaje o kilovoltaje. Hoy en día tenemos aceleradores con resonadores, el MRI Linac, por ejemplo, ¿sí? Cuya función principal es la de hacer una ubicación espacial del paciente, es decir, tener una localización de la zona a tratar y de la zona a proteger, de tal manera de que esta forma se reproduzca en el lugar donde deba reproducirse, ¿sí? Sistema de camilla capaz de moverse hacia el grado de libertad, por ejemplo, ¿sí? Sistema de gating y tracking, es decir, de pasar a una profundidad asumida en la radioterapia 2D, donde está el tumor, pasamos a seguir el tumor en ciertas condiciones o posiciones de respiración del paciente, ¿sí? Tenemos la posibilidad de ver al tumor durante el tratamiento y, si dado el caso, hacer una radioterapia adaptativa. Es decir, la radioterapia adaptativa se refiere a si entre las sesiones planificadas inicialmente, por ejemplo, 25 o 30 sesiones, a través de esa radioterapia guiada por imágenes, se nota una reducción de la zona a tratar inicialmente, entonces vuelve a ingresar el paciente en la cadena de simulación, planificación y evaluación, de tal manera a que se adapte el tratamiento a la nueva zona del tumor, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, es una manera de hacer gating, ¿no es cierto? De hecho, nuestros aceleradores hoy en día, la mayoría tienen ese sistema. Por supuesto que va dirigido a que la simulación de tratamientos también sea más precisa, o de otras herramientas como lo son el 4DST, por ejemplo, o tomar en diferentes fases una tomografía de tal manera a que se pueda, o que el médico pueda contornear a lo que llamamos ITB, ¿sí? Tenemos aceleradores lineales de brazo robótico, lo que nosotros queramos, por así decirlo, ¿verdad? Pero eso también conlleva debido al alto grado de desarrollo tecnológico, un alto costo, ¿sí? Y depende mucho también de nuestros países, de nuestra clínica, etcétera. Y muchas veces lo que tenemos, por lo menos en Latinoamérica, son aceleradores más convencionales que nos permitan utilizar estas herramientas que vemos acá, adheridos a software de planificación que tienen algoritmos de mayor optimización, ¿no? Como les hablaba hace rato del ciclo celular y los tiempos de reparación que necesita el órgano sano circundante, entonces la pregunta es, ¿verdad? ¿Toda la dosis de una sola vez? Bueno, hoy en día nosotros tenemos radioterapias que son de una sola sesión, como las radiocirugías, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso conlleva a que la precisión de entrega del tratamiento sea mucho mayor y lleva a utilizar otros elementos de verificación del posicionamiento del paciente. Hablamos hace rato de las imágenes
de megavoltaje, como son los paneles portales, o los COMBIN-CT adheridos, ¿verdad? Hoy en día tenemos otras tecnologías como por ejemplo la radioterapia guiada por superficies, ¿sí? Entonces, hoy por lo menos la idea mía es hablarles de esa radioterapia más convencional, ¿cierto? Entonces, retomando el ciclo celular, dice en las décadas siguientes a 1920 se sentaron las bases biológicas de la radioterapia. Entonces, la radioterapia estándar se basa en una dosis de fraccionamiento fraccionada, de manera que sea la suficiente dosis diaria para controlar al tumor, aprovechando el ciclo alterado de los tumores. Pero con esta misma dosis pueda soportar el tejido sano circundante, es decir, darle el tiempo necesario para que repare el daño y tener la mínima complicación posible. Esa complicación que habla acá es lo que referíamos en esa diapositiva anterior como endpoint, ¿sí? Entonces tenemos esta gráfica acá al lado, ¿sí? Que representa dos probabilidades. Una probabilidad de control tumoral, que vemos aquí, ¿sí? Y una probabilidad de las complicaciones, ¿sí? A ciertas dosis y con su nivel de probabilidad, ¿sí? Entonces, a medida que avanzan las dosis, cuando vos quieras, a medida que avanzan las dosis, nosotros vemos de que esa probabilidad de control tumoral aumenta, pero también la probabilidad de complicaciones aumenta. Esa pequeña brecha entre ambas cosas es lo que se conoce como ventana terapéutica, ¿sí? Y esta ventana terapéutica es cada vez más estrecha a medida que aumentamos esa dosis por fracción y nos vamos camino a la radioterapia hipofraccionada, ¿sí? Esta ventana terapéutica es la que se evalúa por los físicos médicos y médicos radioterapeutas, perdón, a través de esos histogramas dosis-volumen, ¿sí? ¿Qué tenemos para lograr eso? La radioterapia moderna dice escala mayores dosis por fracción debido a la precisión del equipamiento actual, seguido de una radioterapia guiada por imágenes. Entonces, lo que les decía hace rato, ¿no es cierto? Esta ventana terapéutica, ¿sí? Que representa, en función de la dosis, el control tumoral y las complicaciones, y eso también depende a qué tan alto escalamos las dosis, ¿sí? Y la técnica de tratamiento empleada, se logra por medio de tener la precisión de dónde está el tumor y los demás órganos sanos. Entonces acá está el sistema que les decía. La mayoría de nuestros aceleradores tienen un detector de flat panel, ¿sí? Con detectores adheridos, ¿sí? En una matriz que puede lograr una matriz de imagen de 1024 por 1024, que tiene cierta resolución espacial, ¿sí? La mayoría de ellos tienen una resolución espacial de tal manera que reproduzca 0,4 milímetros al isocentro, ¿sí? Tiene adherido también sistemas de COMBIN-CT, ¿sí? Es decir, haces de kilovoltaje. Entonces, la física nos dice, ¿no es cierto?, de que una imagen formada con estos detectores de megavoltaje, ¿sí?, versus estos detectores con kilovoltaje, nosotros tenemos una mejor resolución, por supuesto, con los detectores de KB, ¿sí? Con esto nosotros podemos, digamos, tener una mayor precisión. Ahora bien, además del tratamiento de radioterapia, estas dosis entregadas debido a los sistemas de imágenes, ¿sí? Para verificar y obtener estas imágenes que vemos acá, también son dosis entregadas al paciente, ¿sí? Por lo tanto, el control de calidad realizado a estos equipamientos, a estos receptores de imagen, también tiene que ser igual de exhaustivos, ¿sí? Como por ejemplo, verificar la calidad de imagen versus la dosis en este sistema de COMBIN-CT, ¿sí? Vamos a ver más adelante la frecuencia en la cual se pueden hacer estas imágenes y qué tanto es la dosis que el paciente puede recibir en comparación a su dosis de tratamiento, ¿verdad? Y la justificación del uso de estos elementos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, una imagen en 3D de este tratamiento que se va a realizar. La zona a tratar es esta que está aquí, ¿sí? Tenemos la delineación de los órganos de riesgo, los pulmones, parte del corazón, médula, ¿sí? Y tenemos una tomografía de simulación. En estas condiciones estuvo el paciente el día 1.
de su tomografía de planificación de tratamientos, ¿sí? El día de tratamiento está en estas condiciones. Entonces, tenemos ciertos procedimientos a seguir de tal manera a ubicar el paciente en la zona a tratar y tenemos unos accesorios útiles como estos que les mencioné para verificar el posicionamiento de ese paciente. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es cumpliendo con ese requerimiento que nos decía la agencia de Reparte 3 de tener la precisión de entregar la dosis del tumor y la mínima dosis posible a los órganos sanos, ¿sí? El posicionamiento del paciente para su tratamiento recae en la responsabilidad del tecnólogo, el posicionamiento del paciente, ¿sí? Nuestro día a día lo que tenemos es un conjunto dual, ¿verdad? Tanto de tecnólogos como de médicos radioterapeutas que acompañan el inicio del tratamiento, ¿sí? Es el que firma, ¿sí? De que el paciente esté en la posición que tiene que estar ese día de tratamiento. Ok, entonces acá hablamos también de algo que se denomina la cadena de la radioterapia. ¿Mm? Romper la cadena significa un tratamiento no óptimo, ¿sí? Acuérdense que siempre nosotros estamos haciendo como un equilibrio, ¿sí? Dar la mayor dosis al tumor y la dosis más baja razonablemente posible a los órganos sanos. Entonces lo que nos dice acá este slide es que los pacientes que pasan a la etapa de radioterapia ya pasaron por una evaluación multidisciplinaria de médicos, imagenólogos clínicos, oncólogos clínicos y oncólogos radioterapeutas. Entonces aquí tenemos algo que más de uno conoce, ¿verdad? Que es la famosa cadena de la radioterapia. Esta primera parte, la inmovilización y adquisición de imágenes, forma parte de lo que se llama la etapa 1 o la simulación de tratamientos. La segunda etapa es la planificación, el sistema de planificación, ¿sí? Que está adherido a la delimitación del blanco del blanco se refiere acá a la delimitación del PTB o de la zona a tratar y de los órganos sanos, ¿sí? Luego pasamos a la verificación dosimétrica de ese plan, la evaluación interdisciplinaria, ¿sí? Existe algo que se llama registro y verificación, que ya les explico en breve qué es, ¿verdad? Subir al paciente al equipo de tratamiento, dar el inicio de sesión y monitorear los resultados, ¿sí? Este sistema que está aquí, sistema de registro y verificación, también es un sistema que está vinculado a esa protección radiológica al paciente, ¿sí? Es un sistema computarizado que nos permite integrar el software de entrega de tratamiento. Los que trabajamos en radioterapia tenemos diferentes software, ¿verdad? Los que trabajan con Elekta tienen el Mosaic, los que trabajan con Variant tienen el ARIA, ¿sí? Y tenemos diferentes maneras de corroborar que el paciente sea el paciente correcto, ¿sí? Debido a que se hace un registro por número de identidad, cédula, foto, etcétera, etcétera, ¿sí? Y está vinculado un plan de tratamiento a ese paciente en particular, ¿sí? Asimismo, ese plan de tratamiento tiene o ese software, digamos, de planificación, mejor dicho, tiene ciertos elementos que permiten asegurar que la dosis sea entregada al volumen de prescripción, ¿sí? Y que la dosis sea entregada según se prescribió. Por lo tanto, se prescriben las dosis de tratamiento a través de un sistema informático, en donde, que, por ejemplo, nos dice el volumen a tratar es el denominado PTB, con 50 Gray en 25 acciones, por ejemplo. Entonces el físico médico toma esa prescripción y sobre esa prescripción elabora un plan de tratamiento, ¿sí? Cuando pasa a máquina y el tecnólogo llama al paciente, introduce el número de cédula, verifica que el paciente es el mismo y eh, se verifica que el plan que se planificó a ese paciente sea el que reciba el equipo, ¿sí? Entonces, es un sistema integrado que verifica que el plan es ejecutado a ese paciente en particular. Además de llevar algo no menor, que es el conteo de las dosis entregadas. Es decir, si el paciente tiene 25 fracciones a entregar, verifica de que el día 1 ya tenga al siguiente día 24 con la dosis entregada, por ejemplo, 2 día. El día 2, fracción 2, dosis 4 Gray. El día 3, fracción 3, dosis 6 Gray, hasta completar el día 25, ¿sí? Con dosis, por ejemplo, 50 Gray. Si por algún tipo de error operacional quisiera
tratarse la fracción número 26 al paciente, el sistema va a bloquear y va a dar una alerta de un límite de dosis excedido o de fracciones no correspondientes. Eso es un sistema adicional de verificación de las dosis entregadas al paciente, ¿sí? Entonces, describiendo un poquitito las etapas, ¿cierto? La primera etapa se denomina simulación de tratamientos. Simular la posición que tendrá el paciente en una sala de tratamiento, que es función del tecnólogo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos una tomografía, aquí un sistema de tomografía, con unos aditamentos, que es lo que vamos a ver más adelante, que se denominan inmovilizadores, ¿sí? Del paciente. Tiene como un nombre medio complicado, ¿no es cierto? Inmovilizar al paciente, pero más que nada, esto, la idea es que el paciente tenga el mejor confort posible para evitar movimientos durante el tratamiento, ¿sí? Y que dentro de esa posición de confort él no se mueva, entonces se inmoviliza, ¿sí? Después, lo que se hace, a ver, sí, lo que se hace es lo siguiente, se adquiere una imagen, ¿sí? En este caso tridimensional, ¿sí? De la zona a tratar. En este proceso también se seleccionan, dependiendo del software, de la marca de tomografía que tengan, etcétera, protocolos que sean específicos para la simulación de tratamientos, ¿sí? Algunos software tienen, por ejemplo, lo que se llaman reductores de dosis, ¿verdad? Dependiendo de la marca, tiene un parámetro o un nombre diferente, pero lo que hace es eh, una modulación del MA del tubo, ¿sí? De tal manera a que, dependiendo del espesor del paciente y de las densidades dentro, él puede utilizar el menor MAS posible para adquirir la imagen, ¿verdad? Y tiene un método de reconstrucción diferente también, ¿cierto? Entonces, además de obtener esta imagen que vemos aquí, donde que el médico pueda delimitar la zona a tratar y delimitar los volúmenes a proteger, ¿sí? Tenemos el proceso de inmovilización y ciertas marcas que se le tiene que hacer al paciente que vamos a ver en breve, ¿sí? La idea que tenemos, ¿por qué se denomina simulación de tratamientos? Y porque lo que queremos es que el paciente el día 1, que sería esto que está acá, sea reproducible al día 1 de su tratamiento. Por lo tanto, como ven acá, ¿sí? Tenemos una camilla plana y no una camilla convencional de tomografía, porque esta camilla emula la camilla de tratamiento, ¿sí? Se fija algo muy importante que se denomina punto cero o punto de referencia, ¿sí? Y este punto cero es importante desde el punto de vista de planificación, porque dándole al paciente dentro de la inmovilización la comodidad para su sesión de tratamiento y evitar el movimiento, ¿sí? Y dependerá de la zona de tratamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos este tipo de inmovilizadores que vemos aquí, dependiendo de la marca, nuevamente, lo que trabajamos con una cierta marca, los que otras, tenemos inmovilizadores diferentes, pero la finalidad es la misma, ¿sí? Entonces, esta rampa que vemos aquí tiene ciertos lugares de indexación, o numeritos o letras, ¿sí? Entonces, estos numeritos o letras van a estar fijados, digamos, en función a otras numeritos y letras de esta camilla de tratamiento en este caso, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, este inmovilizador que es una rampa, ¿sí? En el cual la paciente, en este caso, se acuesta sobre esta rampa, sostiene los brazos aquí, en esta inclinación, ¿sí? Y es anotado, digamos, qué nivel o qué código de inmovilizador son los que utiliza, ¿sí? La indexación de la camilla equivalente al inmovilizador, que es lo que yo les hablaba, ¿sí? Y esto también es importante. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que estar en el lugar correcto donde se fue tratado, ¿sí? Por supuesto, después verificaremos la posición del paciente con las imágenes, ¿sí? Dependiendo de la rutina y el tipo de tratamiento, esas imágenes vamos a ver que pueden ser iniciales y después de seguimiento, eh, o diarias, dependiendo de lo que indique el médico en función al tipo de tratamiento que tiene, ¿sí? La etapa 2 es la etapa de planificación del tratamiento. Y en ese caso es importante en cuanto al posicionamiento del paciente, algo que se llama isocentro,
El isocentro es un punto geométrico, o es una coordenada, como dice acá, en el espacio ubicada en el volumen del paciente, alrededor del cual se van a ubicar los campos de tratamiento. Como vemos aquí, una figura representativa de referencia, ¿sí? El isocentro es el indicado en este punto que ven aquí, ¿sí? Significa que toda la disposición de campos va a estar dada alrededor de ese punto, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a tener que este campo, ¿sí? Medido desde el target del acelerador hasta este punto, tiene una distancia dada. Y la diferencia de eso versus el borde del paciente, que es lo que va a detectar el sistema de planificación de tratamientos, va a establecer algo que se llama SSD, es decir, distancia fuente-superficie, ¿sí? Esos datos son importantes para los algoritmos, digamos, matemáticos empleados en la planificación de tratamiento, ¿sí? La elección del isocentro de tratamiento, la disposición de campos de tratamiento y la creación de los campos de posicionamiento para cumplir con la dosis de prescripción, ¿sí? Dispuestos de esta manera y realizando el proceso de planificación, este volumen a tratar va a tener una cierta cobertura que va a ser evaluada después, ¿sí? Así también, la radiación dispersa que le llegaría a los órganos de riesgo también deberán ser evaluados, ¿sí? Por ejemplo, este no corresponde a esto, es simplemente para mostrarles, ¿verdad? La disposición geométrica, el ángulo del gantry, el ángulo de los colimadores, etc. Cada una de estas recae en la responsabilidad o la tarea, digamos, del físico médico. Después tenemos entonces, la posición de los colimadores multiláminas determinará la cobertura del volumen a tratar e impactan en las dosis que reciben los jugadores, como ya vimos. Este es otro caso, que es un caso de mama, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos dos zonas a tratar, un lecho y una parte supraclavicular, ¿sí? Los órganos de riesgo que tenemos acá son la médula, que vamos a ver en breve qué tipo de órgano es, ¿sí? Las tiroides, ¿sí? El pulmón, en este caso, ¿sí? El corazón, etcétera, ¿sí? Todos esos que están allí lo que vemos. Entonces, como vimos, esa forma de la MLC que vemos acá, una imagen más realística, va a permitir conformar esto que vemos aquí. Entonces tenemos acá que cómo dibuja esa MLC, la forma a tratar en este campo y en este también, ¿sí? Eso significa entonces de que esta multilámina tiene una orden electrónica, digamos, que hace de que al ejecutarse el plan de tratamiento existe un sistema electrónico que le ordena mecánicamente que se ubique en ciertas posiciones. Por lo tanto, la verificación del posicionamiento de las MLC en la hora del tratamiento también va a reproducir que se cumpla esa ventana terapéutica que hablamos y por lo tanto también forma parte de ese sistema de protección a los órganos sanos del paciente, que finalmente conllevan a la protección radiológica del paciente, ¿sí? La posición de las MLC es la misma en el LINAC, no depende del posicionamiento del paciente, y esto es algo muy importante. Nosotros vamos a reproducir esta forma del MLC, ¿sí? En esa posición dada del paciente. Significa entonces que tenemos que tener un sistema, ¿sí? De verificación de posicionamiento del paciente. Es donde hablábamos de esos sistemas de megavoltaje o esas tomografías en combi adheridas al acelerador, ¿sí? Bien, ahora bien, pasando a las técnicas de planificación, ¿sí? Tenemos dos técnicas principales. Ya nos salimos de la era 2D, vamos a la era conformacional, ¿sí? Entonces, esa era conformacional se denomina justamente radioterapia conformada en tres dimensiones. ¿Por qué en tres dimensiones? Porque utilizamos de base una tomografía de planificación de tratamientos y nosotros podemos ver el volumen en tres dimensiones, ¿sí? Ya no estamos más en verificar más o menos qué profundidad es, etcétera, ¿sí? Entonces, a una primera técnica de planificación más básica se le denomina 3D conformada, radioterapia conformada 3D, que emplea lo que denominamos
técnica de planificación directa. Esa técnica de planificación directa se debe a que, o el proceso es el siguiente, ¿verdad? Luego de la disposición geométrica y dosimétrica de los campos, es decir, el físico médico ya estableció que va a tener esta posición de gantry, esta posición de colimado, ¿sí? Va a decir cuánto es el peso de cada campo, es decir, cuánta dosis por campo, de tal manera a englobar esa dosis por fracción. Por ejemplo, 2 gridillas, ¿sí? Se evalúa la dosis de la cobertura tumoral y las dosis a los UAR. Es decir, uno ingresa un dato de entrada y tiene un dato de salida que después tiene que evaluar. Después tenemos la radioterapia de intensidad modulada, que es, digamos, el gol estándar de hoy en día, ¿verdad? En ciertos tipos de tratamientos, ¿ah? Como los tratamientos más complicados o los tratamientos que tienen muy adheridos los órganos de riesgo. Emplea lo que se denomina planificación inversa. Es decir, luego de la disposición geométrica de los campos, ¿sí? En el caso de la técnica de intensidad modulada estática, en el cual uno, o sea, o el físico médico puede establecer aún qué posición va a tener los gantries, qué posición va a tener las multiláminas en ángulos, ¿sí? O por dónde va a ingresar esos campos, o bien la disposición geométrica de una arcoterapia de intensidad modulada, que es el BIMAC, ¿sí? Cuántos arcos van a ser, si van a ser ida y vuelta, con qué rotación, ¿sí? Eh, con qué ángulo va a ser, digamos, algo que se llama unos subcampos, digamos, dentro otra vez del arco de tratamiento, etcétera, ¿sí? Luego de realizar todo eso, sean estáticos o en arco, como ya les expliqué, se establecen algo que se denominan funciones de costo. Es un poco diferente dependiendo del sistema de planificación de tratamiento que tenemos, ¿sí? En un sistema se denominan justamente funciones de costo y en otros como metas a cumplir, una cosa así, ¿sí? Estas funciones de costo se van a establecer con las dosis que debieran recibir, como máximo los ORs, ¿sí? Y también el requerimiento mínimo de aprobación del plan en la prescripción del PTP, ¿sí? Entonces, uno ya en el sistema de planificación de tratamientos tiene una parte del software en la cual va colocando esas dosis equivalentes máximas, que ya vamos a ver en breve, de los órganos de riesgo, y la cobertura mínima entre ese 95% del volumen tratado reciba el 95% de la dosis, ¿verdad? Versus una dosis máxima dada entre 105 y 107% en una radioterapia estándar, ¿sí? ¿Qué podemos ver de esto? Y también colaboró bastante las técnicas de desarrollo y los algoritmos de cálculo, ¿sí? En esa protección a los órganos sanos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una imagen ilustrativa de comparación de planos, ¿sí? Entonces, esto que vemos aquí es el estándar de los famosos campos en box, ¿sí? De un caso de CA de próstata. Es un 3D con forma de RT, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí es de que tenemos altas dosis formando una caja, ¿sí? Y tenemos pocas dosis aquí, porque en estas no son, digamos, zonas de entrada de los gases, ¿sí? Luego pasamos a la IMRT con arcos estáticos, ¿sí? O la IMRT Stepan-Schuh, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que de vuelta tenemos una configuración geométrica de esos campos, ¿sí? Pero ahora bien, estas MLC, estas que vemos aquí, no van a permanecer estáticas como permanecerían en la 3D, sino que debido a la orden de ejecución, digamos, y de modulación de las, ¿sí? Van a tener diferentes posiciones de tal manera a lograr la mejor cobertura y del tumor y la mayor protección a los órganos sanos, ¿sí? Entre ese movimiento de las MLC, por supuesto, se varía esa tasa de dosis, por eso se denomina intensidad modulada, ¿sí? Sin embargo, seguimos teniendo ciertas zonas, ¿no? Que no conforman quizás el 100% la forma que tiene en este caso la próstata tratada, ¿sí? Y vemos unas zonas que son un poco más eh, calientes, le decimos en radioterapia, cuando tienen un poco mayor de dosis, ¿sí? Aquí y aquí, y se forman estos como rombitos, ¿no?
Luego pasamos a, a la parte del BIMAP, ¿verdad? Arcoterapia volumétrica, en el cual uno puede tener una rotación completa del gantry alrededor del volumen y vemos de que la forma de la isodosis que está en rojo, que es lo que uno quiere evaluar con cobertura del tumor, se reproduce mucho mejor a la forma del tumor, ¿sí? Y vemos acá algo bastante interesante, esta curvatura de esas isodosis, porque probablemente lo que ocurrió es que esa función de costo establecida por el físico médico es tan grande de tal manera a que logra que las isodosis, yo siempre digo como que se dé vuelta por el órgano sano y vaya a donde tiene que ir, ¿sí? Entonces vemos de que estas isodosis que ven acá, que representan estas isodosis, se van acercando mucho más y conforman mucho mayor al tumor, ¿sí? Tenemos mayores zonas, ¿sí? Que tienen una dosis mucho más baja, ¿sí? Y también hay algo que les quiero decir después respecto a esas dosis bajas. Un impacto bastante más representativo son los, por ejemplo, las planificaciones en esas dos técnicas, ¿sí? En función del tipo de tratamiento, pero uno de lo que más vemos el impacto de los efectos, digamos, o de la protección de los órganos sanos, es en este caso, por ejemplo, de radiación craneoespinal total, ¿sí? Una 3D lograba esto que ven aquí, ¿sí? Ven altas dosis en la zona posterior, ¿sí? Y teníamos que trabajar mucho con quiebres de camilla, diferentes disposiciones de ANS, diferentes isocentros, ¿sí? Y eso también aumentaba el tiempo en máquina que tenía que estar el paciente, ¿sí? Probablemente íbamos a evaluar con una cobertura, ¿sí? Con cierta cobertura al tumor y con una mayor, digamos, llegada de esos órganos de riesgo a esas dosis equivalentes límite, ¿sí? Cuando pasamos, por ejemplo, al foto-IMRT, técnica estática, pero con MLC variante y modulando de las, ¿sí? O pasamos, por ejemplo, a hacer una arcoterapia intensiva volumétrica, una arcoterapia volumétrica, perdón, y vemos que la distribución de dosis es mucho, mucho mejor y una menor dosis a los órganos sanos, ¿sí? Entonces, esto que está aquí se logra gracias justamente a esos algoritmos de cálculo, ¿sí? Y de optimización eh, a través de esas funciones de costo, ¿sí? Tenemos otro tipo de aceleradores lineales, como por ejemplo la radioterapia en arco, ¿sí? Que son los tomoterapias, ¿sí? A otras SSD, etcétera. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, una radioterapia hecha con protones, ¿sí? Ok, vamos a ver. Tengo 5 personas en sala de espera, pero creo que no lo puedo admitir. Una tercera etapa de esto es la evaluación del plan de tratamiento. Como les dije anteriormente, esos órganos de riesgo de estas dosis equivalentes, que son una dosis límite, para prevenir efectos deterministas, no estocásticos, sino deterministas, ¿sí? Y ese es el motivo, digamos, por el cual se utilizan esas tablas radiobiológicas. En ese sentido, nosotros, o les debo hablar, digamos, de dos tipos de órganos. ¿Por qué? Y porque radiobiológicamente los órganos tienen diferentes grupos de células que responden de manera diferente a la radiación. Y en radioterapia utilizamos mucho las dos clasificaciones, ¿sí? Un órgano, o un tipo de órgano, mejor dicho, que uno puede tener unas diferentes subunidades funcionales, como estos cuadritos que ven acá, ¿sí? Y podemos tener un órgano que todas sus unidades funcionales dependen unas de otras. De tal manera a que si una de sus unidades funcionales recibe una dosis límite equivalente, el órgano pierde en esa medida la funcionalidad. A medida que aumenta la dosis por encima de ese umbral, entonces la severidad de ese daño va a aumentar. Luego tenemos los otros tipos de órganos, que son los órganos en paralelo, cuyas subunidades funcionales, fíjese que esquemáticamente, digamos, como que no están en contacto. Es decir, una dosis alta a esta unidad funcional
digamos que no causa la pérdida de la funcionalidad de ese órgano. Entonces, por ejemplo, tenemos que se evalúan de esa manera los órganos como, por ejemplo, el pulmón, ¿sí? Y otros órganos en serie que se evalúan con dosis máximas, por ejemplo, la médula, el cristalino, eh, el tronco cerebral, las cabezas femorales, que se evalúan a través de dosis máximas, ¿sí? Y esas dosis máximas son dosis límites de la dosis equivalente para producir cierta complicación que hace rato le llamamos endpoint, ¿sí? Otro elemento que utilizamos es el efecto volumen, ¿sí? Que es más o menos una explicación de esto que vemos aquí, ¿sí? El volumen de tejido irradiado es un factor determinante en la tolerancia clínica del órgano, que es la evaluación que hace el médico radioterapeuta. Órganos paralelos admiten, estos que vemos aquí, admiten altas dosis en pequeños volúmenes sin pérdida funcional. Órganos en serie que vemos aquí, pequeños volúmenes irradiados pueden generar la pérdida funcional de todo el órgano. Estas se evalúan en dosis máxima, en ese histograma dosis-volumen que vimos, y estas se evalúan en porcentajes de órganos, perdón, porcentaje de volumen irradiado del órgano versus dosis. Claramente que si aumenta el porcentaje de volumen irradiado y aumenta la dosis, entonces vamos perdiendo o estamos llegando, digamos, a esa pérdida funcional del órgano también, ¿sí? Entonces, eh, tenemos diferentes tablas dependiendo de diferentes órganos que vamos a ver en breve. Y estas son las tablas de las cuales les decía. Esta es una tabla elaborada por Mami, ¿sí? Eh, y estas tablas de evaluación radiológica lo que nos dicen es qué tanto soportaría el órgano sano, ¿sí? En función del tipo de fraccionamiento. Si es un fraccionamiento estándar, fraccionado, 2 Gray hasta completar 50 Gray, por ejemplo, es un fraccionamiento hipofraccionado, es decir, disminuyo la cantidad de días a tratar, pero aumento la dosis por día, ¿sí? Y por lo tanto tiene una respuesta diferente, o es una dosis única, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acá tenemos diferentes tolerancias en dosis de estos órganos como están acá, ¿sí? Esto es libre, uno puede descargar y de hecho es lo que utilizamos para la evaluación, uno de las tablas que utilizamos para evaluar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice acá? El tronco, ¿sí? El endpoint es la complicación, ¿sí? Necrosis o neuropatía craneal, ¿sí? ¿Cuánto es la tasa de ocurrencia de eso? Menor al 5% si la dosis máxima es 54 Gray, ¿sí? O un volumen entre 1 y 10 menor a 59 Gray. Claramente las clínicas tienen sus protocolos establecidos de los cuales cuáles tablas pueden utilizar y qué dosis pueden permitir en función a el equipamiento que tienen, las dimensiones de cómo conforma el tamaño de grosor de las MLC, cómo controla el posicionamiento del paciente, qué sistemas de inmovilización tiene, etcétera, que nos permitirían establecer si, cuál es la dosis máxima que toleramos, si menor a 54 o utilizamos la de abajo, por ejemplo. Por eso es una evaluación multidisciplinaria. Aquí, por ejemplo, dice la médula, ¿sí? Su endpoint o su complicación es mielopatía de grado 2 o mayor, ¿sí? En el 1%, ¿sí? Una dosis máxima de 50 Gray. Hay otros protocolos u otras tablas que establecen, por ejemplo, dependiendo de qué zona de la médula es, admiten hasta 45 Gray, como por ejemplo las zonas de cabeza y cuello. Y así sucesivamente. Tenemos el quiasma, el nervio óptico, el endpoint y otra vez la dosis máxima aceptable. Y todas estas que se evalúan por dosis máxima son órganos en serie, ¿sí? Todas aquellas que vemos acá, como por ejemplo el pulmón, esófago, corazón, ¿sí? Hígado, fíjese que se evalúan con parámetro dosis volumen, ¿sí? Significa entonces de que estos órganos que están aquí son órganos en paralelo, ¿sí? Por lo tanto, evaluamos con volumen irradiado. Entonces, por ejemplo, el endpoint es una neumonitis sintomática que nos establece, por ejemplo, que el 31%, el volumen del 31% irradiado del pulmón debe ser menor a 20 Gray, o el 40% menor a 20 Gray, ¿sí? Si aceptamos esto que está acá, tenemos un 10% de este síntoma.
Si aceptamos lo de abajo, tenemos un 20% de este síntoma, y así sucesivamente. Por lo tanto, el criterio de evaluación de esto, ¿sí? Va a depender, como ya les dije, del tipo de equipamiento que tenemos y del tipo eh, de elementos que tengamos para inmovilizar al paciente, ¿sí? Y allí es donde recae qué porcentaje de órgano sano es el que se irradia, ¿sí? Eso, como dice aquí, es un nombre para tolerancias fraccionadas, ¿sí? En esa ventana terapéutica que les mostré, ¿ah? Luego vemos aquí otras tablas radiobiológicas muy diferentes a las anteriores, porque aquí tenemos que los constraints de dosis o las restricciones de dosis límite para radioterapias estereotáxicas, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un único fraccionamiento. Si tenemos un caso. Hola, ¿me escuchan? Se fue, me fui, mejor dicho. Algo pasó. ¿Puedo continuar, Juan? Estamos por terminar. Sí, puede terminar, continuar, Ya, Annalise. ya sé, algo pasó. Voy a, Sí, voy a volver a compartir. Listo, ahí creo que vemos todos. Bien, estamos en las tablas de evaluación de mano con los diferentes constraints en función si tenemos un fraccionamiento estándar en el cual le damos ese tiempo de recuperación al tejido sano, ¿sí? Las R's de radiobiología, o si es un hipofraccionado moderado, que por ejemplo, en vez de que una mama se trate en 25 días, 50 Gray, se trata en 15 días, juntando, por así decirlo, 40 Gray, ¿no es cierto? Y eso también hay que ver la eficacia radiobiológica del tratamiento, ¿no? Para los casos en los cuales tenemos radioterapias estereotáxicas, ya sean de una fracción o hasta 3 o 4 fracciones, dependiendo de dónde está ubicado el tumor, del volumen en cuanto al tamaño y la zona, etcétera. Eso es una decisión nuevamente médica, ¿sí? Vamos a evaluarla con otras tablas, ¿sí? Con estas dosis que vemos acá, que repetimos que son dosis límites equivalentes, ¿no? Ok, entonces, esa evaluación a través de esas tablas, ¿sí? Lo hacemos estas dos personas, ¿no? El físico médico y el médico radioterapeuta, que utiliza la tabla de evaluación que le corresponda al tipo de tratamiento, al tipo de a dónde está ubicado, etcétera, ¿sí? Entonces, utilizo de vuelta esta imagen como una radioterapia 3D conformacional, ¿sí? Que tiene sus ciertos criterios, ¿verdad? Entonces, vemos de que, por ejemplo, en esta ubicación debe cumplir que la dosis máxima en médula sea menor a 45 grays, que la dosis máxima en mama contralateral, que es la otra mama que vemos aquí, que pudiera ser afectado, vamos a volver a nuestra figurita de atrás, acá, ¿m? Una porción, dependiendo si es, en este caso es un lecho, pero puede ser una mama que no fue mastectomizada, etcétera. En función de la anatomía del paciente, etcétera, una parte de esa mama puede estar dentro del campo de tratamiento y por lo tanto tiene una restricción de dosis a respetar, ¿no? Bien. Dosis media del corazón, por ejemplo, 26 Gray, etcétera, ¿sí? Si se superan estas dosis, es lo que hablamos, aparecerá un efecto determinista en el órgano, que es el endpoint que veíamos en las tablas. Y la severidad de dicho daño será proporcional a la dosis que reciba. Vimos que en esas tablas aumentaban esos porcentajes a medida que nosotros aumentábamos, ¿sí? Esa tolerancia de volumen irradiado. La etapa 4, por así decirlo, es el inicio de tratamiento, ¿sí? En el inicio de tratamiento tenemos que verificar eh, el posicionamiento del paciente y el posicionamiento del punto de isocentro, ¿sí? Fíjense que cada uno de los posicionamientos del paciente, brazos arriba, cabeza rotada, etcétera, tuvo que haber venido de la hoja de simulación. ¿Mm? Esa hoja de simulación entonces pasa el día de tratamiento al tecnólogo que va a estar encargado del inicio de tratamiento junto con el médico radioterapeuta, ¿sí? Y por lo tanto la paciente se ubica en la posición simulada,
¿sí? Con las indexaciones indicadas en las bases de camilla y con el posicionamiento de los inmovilizadores, etcétera. Y se le verifica el posicionamiento con una imagen, ¿sí? Esa imagen, en este caso, ¿sí? Puede ser de megavoltaje, ¿sí? Con ese panel plano que tiene adherido el acelerador lineal, o bien una imagen volumétrica que lo hacen con el Conbin CT, ¿sí? Ya sabemos por física de que nuestras resoluciones son mejores con haces de KBI, ¿está? Sin embargo, como les decía, son dosis que también recibe el paciente, es como una tomografía a más, ¿sí? Si ese paciente se hace ese combin de posicionamiento los primeros 3 días y luego 2 días, o se le hace un combin cada día de tratamiento en función al tipo de hipofraccionamiento que tiene, es una dosis a sumar. Sin embargo, está plenamente justificado porque la dosis de tratamiento es mucho, mucho mayor, 1000 veces mayor a las dosis que pudiera recibir en ese combin, ¿sí? Y garantizamos esa ubicación del tumor, esa entrega de tratamiento precisa. ¿Ah? Entonces se imprimen, la gente que trabaja con radioterapia va a entender, ¿verdad? Se imprimen estas hojas de desplazamiento que dependiendo nuevamente de la marca con la cual trabajemos, tiene diferentes formatos, ¿sí? Lo que nos está diciendo son desplazamientos de camilla, como ven en la figurita, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que en simulación establecíamos ese punto cero? Bueno, pues ese punto cero nos está diciendo que desplacemos la camilla 8 centímetros, como ven acá en la unidad de medida, a la izquierda, 3 centímetros hacia abajo, 14 centímetros, camilla afuera, ¿sí? ¿Eso dónde nos va a llevar? Nos va a llevar al posicionamiento del isocentro en el volumen del paciente, que es nuestro centro de tratamiento, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos un delta de camilla, ¿no? Es decir, la camilla tiene que moverse en estas posiciones, porque lo que también es cierto es que la camilla de tratamiento tiene sus propias coordenadas, que son diferentes a las coordenadas pacientes. Por lo tanto, debemos llegar a un lenguaje común, por así decirlo, ¿sí? Esto no significa de que la camilla de radioterapia está en la posición 8, 3 y 14. Significa que, dada la posición actual que tiene esa camilla, debe moverse en estas distancias para llegar al isocentro, ¿sí? Este posicionamiento se debe, digamos, hacer o verificar con el posicionamiento del paciente. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos acá las posiciones reales de camilla, ¿sí? La primera etapa del inicio de tratamiento es posicionar al paciente en el isocentro de tratamiento, ¿tá? Entonces vemos aquí de que la camilla, por ejemplo, no está en menos 8 o 3, está en menos 65, está en 15, en 0,4. Significa que de esta posición, que representaría el punto cero en ese paciente, en esa tomografía de simulación, debe moverse 8, 3 y 14 en esas coordenadas, ¿sí? Por lo tanto, va a llevar a otras posiciones de camilla, que van a ser las posiciones del plan que aparece aquí, ¿sí? Y esto forma parte de su sistema de planificación de tratamientos. Perdón, su sistema de verificación, de registro y verificación de tratamientos. Es decir, de que el AS no se va a activar, es decir, el tratamiento no se va a entregar si la camilla no está en estas posiciones, ¿sí? Es una camilla de posición guardada con un código que tiene un personal autorizado, que en este caso sería el tecnólogo médico, ¿sí? La segunda etapa es la verificación por imágenes con el posicionamiento del paciente, en el cual lo que se hace es un registro de la tomografía de planificación versus el CONVIN-CT. Entonces, fíjense que la tomografía de planificación de tratamientos es la imagen más oscura, ¿sí? Y la tomografía adquirida con el field of view del campo de tomografía de CONVIN es esto que ven aquí, ¿sí? Aquí también, dependiendo de la zona que el médico quiera ver, si tiene amplio margen de visualización del isocentro, uno puede utilizar ventanas que son más pequeñas o, dependiendo del sistema que tiene, son field of view mucho mayores. Incluso algunos sistemas tienen la posibilidad de realizar lo que llamamos campos extendidos. Es decir, una primera etapa arriba, otra primera etapa abajo, etc. Y por lo tanto yo, o en este caso el médico, y el tecnólogo tienen una mayor visión de todos los órganos para hacer el registro de imágenes, ¿sí? Registro de imágenes me refiero a espacialmente se ubica una imagen sobre otra y tienen ciertos puntos de interés en los cuales tienen que coincidir, ¿sí? Y eso va a llevar a esas pequeñas correcciones de camilla, de tal manera a que el volumen tratado se trate y el volumen de órganos de riesgo reciba la dosis planificada,
porque está en la posición que tiene que estar, ¿sí? El cumplimiento del plan, como bien dice aquí, depende del posicionamiento, ¿sí? La tercera etapa es la marcación de la paciente, ¿sí? La marcación de la paciente utilizamos aún en las radioterapias convencionales. Hoy en día, como les dije hace rato, existen otras técnicas, como por ejemplo ¿cómo se dice? La radioterapia guiada por superficie, ¿sí? Que son los sistemas ópticos que toman la forma del tórax, por ejemplo, de la paciente y no permite realizar binomios de tal manera que la paciente esté y la SSD, digamos, sea la que fue planificada, ¿sí? Ocupamos una tecnología bastante nueva hoy en día que también colabora muchísimo a esa protección del paciente. Lo cierto y lo concreto es que varios países siguen utilizando las marcas, ¿sí? Y estas marcas representan marcas de posicionamiento del isocentro del paciente. Por lo tanto, tenemos sistemas redundantes de verificación de que el paciente se encuentra en esa posición para el día de su tratamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que dice aquí, no? La radioterapia guiada por imágenes y GRT establece imágenes de seguimiento a frecuencias determinadas por guías internacionales, 2 o 3 veces por semana o diarias, dependiendo del caso y la dosis prescritas. También va a depender mucho si es una radioterapia tridimensional, en 3D, conformada 3D, o es una radioterapia de intensidad modulada, del cual, dependiendo de la posición del arco de tratamiento o del campo de tratamiento, la tasa de dosis es modulada y entonces podemos tener altos gradientes de dosis. Por lo tanto, la tolerancia en el posicionamiento del paciente también es más estrecha, ¿sí? Ok, entonces, como para ir finalizando, digamos, una última parte, ¿no? Es que uno, como les mostraba hace rato, tiene una posición real. Vamos a suponer que el paciente sube a la camilla y aún no está en su posición fijada, ¿sí? En la posición del plan. Esto que está aquí puede ser aceptado dependiendo de que sea 1 milímetro, 2 milímetros o 3 milímetros, ¿sí? De diferencia o de tolerancia en función a eso que está marcado aquí, a lo que se denomina tabla de tolerancia. Cada servicio puede hacer su propia tabla de tolerancia dependiendo a qué tiene para fijar al paciente y qué tiene para controlar el posicionamiento del paciente, ¿sí? Si tenemos diferentes sistemas de capas en profundidad para verificación del posicionamiento del paciente, uno puede trabajar con tablas de tolerancia de 3D o tablas de tolerancia de intensidad modulada, en el cual decimos, ok, la paciente puede estar o tiene que estar en, 19, en la posición de la milla, menos 19,91 más menos 1 milímetro, o menos 19,91 más menos 3 milímetros, dependiendo de la dosis, del sistema de movilización y del sistema de verificación por imagen, ¿sí? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Sí? Perfecto. Esto que está aquí también es importante. Son sistemas redundantes que tienen software de protección al paciente, de tal manera a que, dado el caso, por lo menos tenemos una reducción del peso del paciente o de la masa corporal del paciente que nos permitiría llevar que el tratamiento de ese día, por ejemplo, o de ese día, la mitad de la segunda semana, tercera semana, etcétera, sea diferente a estas posiciones de camilla, uno adquiere una nueva imagen, ¿sí? Y puede tener la opción con mucha, digamos, análisis técnico, bajo autorización expresa del médico, tener la opción de invalidar, perdón, estas posiciones, ¿sí? Y tomar nuevas posiciones, ¿sí? Esto que está aquí tiene que ser, como dice aquí, bajo expresa autorización del médico o del físico médico, ¿sí? El médico es el que va a evaluar si es que ese paciente necesita ser replanificado para hacerle una radioterapia, como bien hablábamos, adaptativa, ¿sí? Luego de cumplir todas esas etapas, damos binomio teniendo en cuenta que habíamos cumplido todas esas etapas de la cadena de la radioterapia. Y la frase final, por así decirlo, de esta tarde es que toda la protección radiológica del paciente radica en que un plan será reproducible y cumplirá estándares de calidad, sí. El acelerador está calibrado, porque vimos que formaban parte de los requisitos del que se reparte a 3. El plan está verificado, también lo mismo, optimizado, ¿sí? Y el paciente está donde tiene que estar. Y bueno, eso es todo por una foto representativa de mi país y Awille, que aquí en Paraguay somos bilingües y significa gracias en español. Eso es todo por hoy.
Muy bien, Annalise, muchísimas gracias por On la, time, por creo la que estamos on presentación. time. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Tengo varias en el chat. Ah, pero dice código de acceso, código. No sé si, como hace rato me salí, no sé si alguien preguntó antes de eso. Si algo pasó con el... Sí, creo que mi señal algo pasó, no sé, pero tardamos máximo 5 minutos. Ya se escucha, dice, no tengo preguntas aquí por lo menos. No Sí, sé si hola. tú tienes algo. Buenas tardes. Buenas tardes, Edwin. Sí, Hola, ¿qué tal? Eh, bien. sí, felicitándole por la charla. Muy bien organizada, muy bien planteada y ejecutado el tema, fácilmente Gracias. entendible de lo que es Gracias. la radioterapia. Tengo una curiosidad, Ujú. en qué proceso es más factible que se cometan errores a veces no visibles y que pueden ser fatales, hablando exclusivamente de SRS o SBRT o técnica BMAT, Ya. que son las que tendrían un poco más de implicancia por las altas dosis, ¿no? Gracias. Sí, sí, gracias por tu pregunta. Digamos, en la parte del posicionamiento del paciente es donde notamos muchas veces en la expertise que tengan que tener nuestros equipos de trabajo en emplear las herramientas necesarias para verificar el paciente, porque nosotros tenemos, digamos, como muy buen control de la calibración del equipo, tenemos muy buen control de la planificación del tratamiento, de un control de calidad pre-tratamiento con los detectores, digamos, para pacientes específicos empleados. Sin embargo, el llevar, digamos, ese plan de tratamiento a la ejecución en el día del tratamiento, teniendo en cuenta de que el paciente pudo haber tenido disminución de masa corporal, por ejemplo, en el caso de los SRS, muchas veces el paciente va con una indicación del médico con corticoides que puede tener, por ejemplo, la cara más hinchada, etcétera, la máscara termoplástica no le pueda quedar, etcétera. Y entonces allí es donde nosotros podemos ver eh, o cometer, digamos, errores que debieran ser detectados por esos sistemas de verificación de imágenes. Sin embargo, poder no tener, por ejemplo, un protocolo adaptado, que por ejemplo puede ser de las ventanas empleadas en las imágenes de Conviv o los campos extendidos, por ejemplo, ¿sí? O pues sobre todo el field of view de la imagen que uno va a reconstruir, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es nuestro punto mucho más que más débil quizás que pudiéramos tener antes de entregar la dosis al paciente, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Acá, Hay una pregunta aquí, Annalise. sí, hay una pregunta. Sí, Vicky Ceballos dice, muchas gracias por la charla. ¿Cuál es el sistema de gestión y verificación que podríamos implementar? Ya, perfecto. Bueno, Vicky, no sé si ustedes ya trabajan con radioterapia. Yo creo que puede abrir el micrófono, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, perfecto. Entonces, Vicky, si de por ahí quieres abrir el micrófono o bien te respondo genérico, ¿verdad? Los sistemas de gestión generalmente integrados en el sistema de radioterapia ya son como les había dicho. Por ejemplo, si utilizan el ECTA, tienen un sistema de Mosaic que nos vincula un paciente en particular con una idea de paciente en particular, ¿sí? Es decir, no pueden existir dos pacientes que tengan el mismo número de cédula, por así decirlo, ¿no? Y en el sistema de Variant tenemos el sistema ARIA, ¿tá? Entonces, allí lo que nos hace es dos cosas. Nos identifica el paciente y nos vincula el plan creado para ese ID de paciente en particular, ¿sí? Y hace que se ejecute el tratamiento de ese paciente en particular. Además de hacer el conteo de esas dosis que nosotros prescribimos, ¿sí? Que sean 25 sesiones de 2 Gray, ¿sí? Durante 25 días que sumen 50 Gray. ¿Ah? Entonces, no sé si a ese sistema de gestión te refieres o otros sistemas. No obstante, si no tienen un sistema informático, por lo menos de conteo de las dosis y demás, lo que siempre nosotros hacemos es utilizar el conteo manual, el chequeo no sé si llamarlo independiente, pero sí complementario, ¿no? Paciente fulano de tal, dosis entregada al día tal, o por lo menos el conteo de cuántas unidades monitores entregadas, etcétera. ¿Sí? Lo importante es que tengamos los registros, que podamos identificar el paciente
los inmovilizadores y cuántas sesiones llevan hechas, sobre todas las cosas. Si no tenemos como un corte por software de sesiones hechas. Hoy en día los sistemas ya tienen eso, así que es poco probable que el paciente, si tiene 25 fracciones, se haga 26. Es eso. Muy bien, Annalise, Ya, muchísimas ok, gracias perfecto, creo que contesté. por la presentación, sí, muchas gracias. Gracias, Juan, una vez más. Espero no les haya Ya. aburrido mucho, fue medio largo. Sí, Pues tenía 2 horas, así que entre tarde, bueno. bien, vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos y luego continuaremos con la siguiente presentación que viene Rodolfo Tuced a hablarnos de las radiaciones no ionizantes. Así que por favor pueden Perfecto. tomarse un café mientras esperamos unos 10 minutos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias, todos. Buenas Annalise, tardes. muchas Buenas gracias. tardes, Juan. Hasta luego.